¿No te llegó correo? No, no me ha llegado. Una compañera me hizo el favor de compartirme el link porque no me llegó nada de información. ¿Pero tú lo matriculaste desde hace tiempo? ¿O porque yo saqué la lista Sí, y el 23 de septiembre. ve tan raro? Pero ¿estás segura que estás en el grupo 3? ¿Te viste en la Sí, lista? Todo. sí. Bueno, voy a ponerle cuidado porque realmente yo le envié el correo a todos los que están en la lista. Entonces, quién sabe, toca mirar bien, ¿vale? Porfa, Bueno, me escribes un correíto bueno, ya le escribí. y me comentas ahí la situación porque toca revisar bien, ¿listo? Porque yo le envié a todos los que están en la lista, les envié el correo, ¿vale? Ya. Ahí Pero está. le tocaría pues enviarme el correo para poderle yo escribir por el correo. Ah, claro, dame un segundito. Ah, bueno. Aquí por chat, ¿cierto? Ujú. Ya ustedes saben, pero igual por chat escribo el correo fpipicano@unal.edu.co. A ver si lo borro. fpipicano@unal.edu.co. ¿Listo? Ahí está mi correo. Bueno, entonces, como les decía, muchachos, vamos a hablar acerca un poco de lo que se va a tratar el curso y, por supuesto, de cómo vamos a hacer para abordar este curso. ¿Listo? Para abordar este curso, entonces, pues, he abierto un Classroom para ustedes. He abierto este Classroom que dice Cálculo Diferencial Grupo 3. Y bueno, aquí en primer lugar, ya puse a grabar, si no, ajá. Aquí en primer lugar, en la parte izquierda, ustedes pueden visualizar pues el enlace de Meet que nos permite ingresar, que fue el mismo enlace que les mandé en el correo de lo que están hablando, ¿cierto? Entonces, ese enlace pues es el que vamos a utilizar para ingresar a clase. Si todo funciona bien, si el enlace no tiene problemas, porque pues lo comento porque ya algunas veces he tenido problemas con los enlaces de Meet, así cuando uno los abre desde Classroom. Si todo funciona bien y no tiene problemas, pues no lo vamos a cambiar, vamos a mantener siempre el mismo enlace, siempre vamos a venir y nos vamos a conectar en las horas de clase con este mismo enlace y ya. Si no hay ningún problema, pues lo seguimos utilizando. Si hay algún inconveniente, si hay algún problema de que no esté grabando bien las clases o si hay algún problema de que se esté desconectando, bueno, cualquier tipo de problema que pueda surgir, lo que hacemos es quitamos este enlace de Meet que está ahorita en este momento y lo actualizamos por otro de Zoom que es como un poco más estable. ¿Listo? Este de aquí, el de Meet, me gusta porque está asociado directamente al Classroom, pero bueno, dado el caso, pues creamos uno de Zoom que pues hasta ahora ha resultado bastante estable y continuaríamos las clases por ahí. ¿Listo? En este momento, este Classroom está vacío. Ustedes pueden ingresar y pueden ver que está vacío. Todavía no hemos subido pues todo lo pertinente al curso y bueno, y es que muchas de las cosas se van a ir subiendo poco a poco. Dentro del Classroom, ustedes van a ver esta parte de trabajo en clase y seguramente a ustedes no les aparece nada porque está en blanco, pero yo he abierto unas secciones aquí en trabajo en clase. A ustedes, repito, no les va a aparecer nada seguramente porque pues no hay ningún documento todavía subido, pero estas son las secciones que he abierto. Una sección llamada horarios de monitorías, link para las clases, videos de las clases, notas de las clases, talleres y tareas, otros, programación académica y referencias. Y bueno, lo que pasa es que vamos a irnos organizando en cada una de estas secciones según vaya pues corriendo el tiempo y según vamos necesitando. En primer lugar, horario de monitorías. Ustedes saben, tenemos, un segundito, yo cierro esta ventana que ya, como ustedes saben, pues hay un horario de monitoría, ¿no? Los cursos de cálculo diferencial, cálculo integral, matemáticas básicas, tienen unos tutores. Estos tutores son estudiantes de últimos semestres de pregrado. Esos estudiantes, pues son estudiantes que se ha comprobado que son muy buenos en el área, entonces la universidad los contrata como tutores, pues para poder llevar un acompañamiento con ustedes. ¿Listo? En primer lugar, comentarles, hacer la claridad de que estas tutorías, pues una tutoría no significa que les van a resolver los ejercicios, ¿no? No significa que les van a entregar todo listico. Esas tutorías son en una labor, pues más que todo, una labor de acompañamiento o de guía en donde ustedes van, si tienen problemas con algún ejercicio o algo, les comentan a los tutores
ellos miran cómo han avanzado ustedes, qué han intentado resolver. Ellos de pronto pueden identificar algún problema y dicen, bueno, aquí está el inconveniente, o bueno, si haces esto puede ser que resulte más, si haces tal cosa puede ser que resulte más. Te ayudan un poco pues a aplicar la idea que ellos dieron. Sin embargo, pues no significa que si uno tiene un ejercicio y va a ir en blanco sin haberlo ensayado ni una vez, y que ellos automáticamente les vayan a dar la respuesta, ¿no? No se trata de eso, se trata de que uno vaya ya con una base y pues esa base es muy importante porque pues es con lo que ellos van a trabajar. De hecho, eso que lleven ustedes es lo que ellos van a tomar pues para comenzar su trabajo como tutores. ¿Listo? Entonces, en este espacio de tutoría o de monitoría, ellos tienen unos horarios, ¿listo? Unos horarios de atención que, por supuesto, cuando los tengamos, van a ir ahí. Aquí les coloco los horarios y los tutores que estén. Y bueno, ahí pueden encontrar esa información de tal manera pues, que pueden aclarar sus dudas, sus inquietudes también con ellos. ¿Listo? Es muy importante aprovechar esos espacios. Lo comentaba en la clase de hace rato que me preguntaban un poco. Es muy importante aprovechar los espacios de tutoría porque esos espacios realmente no son gratis. Es decir, esos espacios han sido muy peleados, ha sido muy difícil que la universidad brinde esos espacios de tutoría. La universidad, pues, obviamente dice que no hay plata y, bueno, cosas así, y esos espacios de tutoría tienen que pelearse mucho. Y la cuestión es que si hay muy poca asistencia, pues hay excusas para ir quitando esos espacios de tutoría. En el grupo hace rato yo les comentaba lo siguiente. Cuando hace tiempo, tal vez un par de años, estábamos en presencialidad, cada curso de matemática fundamental, cada curso de matemáticas básicas tenía un tutor que era estudiante de pregrado muy bueno en matemáticas básicas. Resulta que con el tiempo, como ese espacio no se estaba aprovechando mucho, la gente no iba mucho, la gente no le prestaba mucha atención, pues se han ido reduciendo. Al día de hoy, póngale, ahí sea mucho 2, 3 tutores para todos los cursos de matemáticas básicas. Y entonces, como yo les decía, el hecho de que no se aprovechen los espacios, pues da pie, da excusa a que los vayan terminando y no debería ser así, ¿listo? No debería ser así, sino que debemos pues aprovechar los espacios de tutoría. Incluso los tutores nos envían a nosotros casi que semanalmente o semanalmente un listado de estudiantes que fueron a la tutoría. Y muchos de los profesores, en los que me incluyo yo, tenemos en cuenta el listado de tutoría a la hora de calificar o a la hora pues de ver las notas de los estudiantes. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, supongamos, no sé, una situación, digamos, una situación particular. A X estudiante le quedó en 2.9 la materia, supongamos, y bueno, uno como docente, pues comienzan a llegarle correos. Que profesor, ayúdeme, que 2.9, que ya casi que 3, que profe, ayúdeme, que ayúdeme. Vea, lo primero que yo hago es ir y ver el listado de asistencia de tutoría. Si veo que el estudiante no ha asistido ni la primera vez a tutoría, entonces digo, no, ni para qué lo ayudo. Es decir, no le interesaba, pues nada que hacer. ¿Listo? Pero si veo que ha sido un estudiante que asiste constantemente a tutoría, pues uno ahí lo puede tener mucho más en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, pues algunos docentes, y entre los que me incluyo yo, pues nos fijamos bastante en estas asistencias a tutoría, pues a la hora de mirar ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante aprovechar ese espacio. Aquí en link para las clases, pues van a ir el link que estamos utilizando actualmente, pues si no cambia, es el que va a ir ahí, si cambia, pues lo actualizamos, no hay ningún problema, simplemente va a ser el link que vamos a utilizar para ingresar a todas las clases de cálculo que tengamos, ¿listo? Video de las clases. Entonces, como en este momento estamos haciendo y como siempre vamos a hacer, nosotros vamos a grabar todas las clases, absolutamente todas las clases, y todos estos videos los vamos a recolectar, los vamos a subir a YouTube o como sea, y vamos a ir colocando todos esos videos aquí en esta sección de videos de las clases. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque puede ser que alguno quiera repetirse la clase, muchos videos que se los repiten los estudiantes porque no entendieron o porque quieren aprender más, porque quieren entender bien, entonces se los repiten, entonces para eso está esta sección de videos de las clases, ¿listo? O incluso, pues,
Puede ser que alguna vez alguno de ustedes se le fue el internet, o como la compañera ahorita que estaba diciendo por chat que se cerraba el Meet para ella. Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones pues quedan cubiertas colocando pues el video respectivo aquí en la clase. ¿Listo? Aquí en esta sección de videos de las clases. ¿Listo? En notas de clase, bueno, ahí pues vamos a colocar algunas especies de noticas que les puedan servir, algunas cositas que puedan ser útiles, algunos documentos que puedan ser un poquito útiles, talleres y tareas, pues si de pronto tenemos algún taller para colocar, alguna tarea, pues la añadimos en esta sección. Programación académica, aquí vamos a colocar el documento de la programación de nuestro curso, que ahora lo indicamos, no lo he subido, pero ahora lo indicamos, y las referencias es pues donde vamos a colocar la bibliografía que vamos a manejar. ¿Listo? Entonces, he creado estas secciones para ustedes y como les decía, puede ser que en este momento no puedan visualizar ninguna, que no les salga ninguna, pero es porque están en blanco todas todavía. Muchas las vamos a ir llenando poco a poco, algunas podemos subir algo de una vez, pero bueno, es lo que vamos a ir haciendo. ¿Listo? Entonces, en programación académica, vamos a hablar un poco acerca de la programación académica. Yo tengo el documento de programación académica por aquí, vamos a buscarlo. Grupo 3 de cálculo diferencial. Observen bien, aquí está el programa que vamos a manejar. Es un archivito PDF que ahorita lo adjuntamos ahí en el Classroom, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que dice esta programación académica? Pues básicamente lo que nos indica es cómo se va a evaluar el curso, qué es lo que vamos a ver en el curso, cómo pues vamos a manejar el curso en general. Entonces, aquí está pues mi nombre completo, mi correo electrónico, grupo 3 de cálculo diferencial. Y lo primero que dice es la evaluación del curso. Entonces, miren cómo vamos a evaluar este curso de cálculo diferencial. Vamos a evaluar con tres parciales, y vamos a evaluar también con algunos quizzes o exámenes cortos que vamos programando pues en la marcha. ¿Listo? Entonces, de quizzes o exámenes cortos, pueden ser unos 3, pueden ser unos 4 en el semestre, unos parciales o unos quizzes muy corticos, media horita hacia mucho. De ahí vamos sacando una nota. Esa nota corresponde al 10% de la calificación total del curso. ¿Listo? El 10% de la calificación total del curso. El primer parcial se haría o se hará el 19 de noviembre. El 19 de noviembre. Viernes 19 de noviembre. Es decir, que el viernes 19 de noviembre pues no tendremos clases, sino que ese día directamente se concentrarán en el parcial número 1, ¿listo? Y ese parcial tiene una ponderación del 25% sobre la nota total del curso de cálculo diferencial. El segundo parcial lo dejé para el 17 de diciembre, es decir, antes de salir a vacaciones de diciembre. Recuerden que creo que es el 20 de diciembre que sale a vacaciones, se vuelve creo que es el 11, 12 de enero. Entonces lo dejé antes de salir a vacaciones. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo sé que en diciembre es muy difícil que uno se ponga a estudiar, es muy complicado, prácticamente imposible. Entonces dejarlo para enero pues será básicamente nota mala para todos. Sería, pues, se podría resumir así, ¿vale? Entonces, es mejor que estudiemos para el 17 de diciembre, hagamos el parcial el 17 de diciembre y ustedes ya se van tranquilos pues a vacaciones de diciembre y no pasó nada. Entonces, segundo parcial, 17 de diciembre. Y tercer parcial y final queda entonces para el jueves 10 de febrero. Entonces, repito, parcial final no será el viernes, el parcial final es el jueves 10 de febrero. ¿Por qué el jueves 10 de febrero? Porque, bueno, básicamente siempre se ha programado, desde que era presencial, siempre se ha programado los exámenes finales el jueves. Los horarios se cuadran para que el jueves esté libre, de 10 a 12 creo que es, si no estoy mal. Y, bueno, en ese horario del jueves presentamos el examen final, ¿listo? De tal manera, pues, que en ese 10 de febrero, el 11, el 12 más o menos, conocemos las notas definitivas del curso y listo. Ahora bien, ¿hasta dónde se evalúa en los exámenes? Entonces, en el parcial del 19 de noviembre, la temática que se evalúa
es hasta lo que veamos 8 días antes de ese 19 de noviembre, es decir, hasta lo que veamos una semana antes, el 12 de noviembre, ¿no? El 12 de noviembre. Entonces, en el parcial del 19 de noviembre se evalúa hasta lo que veamos el 12 de noviembre. En el parcial, segundo parcial del 17 de diciembre, se evalúa hasta lo que veamos el 10 de diciembre. Y finalmente, en el parcial del 10 de febrero, el parcial final, se evalúa pues todo el curso. Se evalúa todo el curso. De hecho, en matemáticas, pues siempre, ustedes saben que siempre matemáticas es acumulativo. En matemáticas, lo que hicieron en el primer parcial, algo de eso van a necesitar para el segundo parcial, y lo del segundo parcial, algo de eso van a necesitar para el tercer parcial, y así sucesivamente. Lo en matemáticas siempre es acumulativo. Por ejemplo, supongamos, si para el primer parcial el tema es, no sé, supongamos ecuaciones, ¿vale? Entonces, el primer parcial, supongamos el tema es ecuaciones, pues para el segundo parcial, así no aparezca explícitamente el tema de ecuaciones, pues igual lo van a necesitar para poder resolver. Es decir, alguna ecuación va a tener que salir por ahí para el segundo parcial, ¿vale? Siempre se van acumulando los temas así en matemáticas. Y en el examen final, pues por supuesto que es todo lo del curso, ¿no? Todo lo que veamos en el curso. Entonces, esas son las fechas importantes, las fechas que si todo sale bien, que si no hay paros, que si no hay nada que interrumpa el semestre, pues esas son las fechas que deberíamos cumplir en cuanto a la temática. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, en cuanto a los porcentajes, ¿por qué el primero 25 y el final 35? ¿Por qué no los deja todo iguales, de 30? Ok. Bueno, la respuesta es muy sencilla. ¿Dónde está acá? La respuesta es muy sencilla. La directora del curso de cálculo diferencial es la profesora Teresa, me olvidó, bueno, profesora Teresa. Y la profesora Teresa siempre ha insistido, siempre insiste en que el final del curso de cálculo diferencial debe tener 35% de peso. Esa es, como les digo, una orden de arriba. El final siempre debe valer 35%. Quiere decir que si uno va a jugar con porcentajes, pues solamente podríamos jugar con los dos primeros porcentajes, que es parcial 1 y parcial 2. Y pues para colocar el 10% a los quizzes, pues me pareció que esta manera de 25-30 pues sería lo más adecuado. Si no, pues tocaría colocarle como 27.5 y 27.5 para poder sacar el 10% de los quizzes. Entonces, este 35%, repito, no lo podemos modificar porque es orden de arriba. El parcial final siempre debe valer 35%. ¿Listo? Esa es la respuesta, esa es la razón. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una preguntita. Dime. El parcial del 10 de febrero, ¿usted ya tiene un horario asignado para presentarlo? Ok. Si no estoy mal es a las 10 de la mañana. Si no estoy mal es a las 10 de la mañana. Entonces, lo que pasa es que siempre se cuadran todos los horarios para que justamente en ese jueves, o que los jueves a esa hora, ninguno tenga otra clase. Entonces, se cuadran los horarios para que todo el mundo esté ocupado a esa hora y pues se puede desarrollar el parcial de matemáticas. Se puede desarrollar pues con tranquilidad. Incluso cuando era presencial, en ese momento del jueves, si no estoy mal, a las 10 de la mañana, todo mundo estaba en parcial de cálculo diferencial, parcial final de cálculo diferencial, ¿vale? Entonces, siempre se cuadran los horarios para que ahí no tengan interrupciones de nada. Por eso se hace el jueves, porque se cuadra pues todo para que ahí no haya problemas. Acercándose la fecha, pues cuando me averigüe bien el dato de la hora exacta, pues podemos mirar, creo que es a las 10 de la mañana. Entonces, a las 10 de la mañana de ese jueves, pues hacemos el parcial y pues también se avisa con anticipación, por supuesto, para que cuadren sus cosas, ¿no? Es decir, de pronto, no sé, alguno está trabajando o de pronto, no sé, alguno está en otra actividad, pues se cuadra con tiempo, se dice con tiempo que ese día a tal hora, a las 10 de la mañana seguramente, va a haber parcial, pues para que tengan
el tiempo suficiente de cuadrar su situación particular. ¿Listo? Ahora bien, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, ¿qué temas vamos a ver? Entonces, en la parte inferior está, pues, la parcelación del curso. ¿Listo? En esta parte inferior está la parcelación del curso. Nuestro curso va a comenzar en donde terminó el curso de matemáticas básicas. Es decir, comenzamos con funciones. Aquí es donde empieza nuestro curso, funciones. ¿Listo? Y básicamente ese ahí pues nos lleva varias semanitas. 1, 2, 3, 4, como 5 semanas pues en el tema de funciones como tal. De hecho, funciones es el tema más importante dentro de las matemáticas, dentro del cálculo, es el eje fundamental de todo el cálculo y pues por eso se insiste tanto en este tema de funciones. ¿Listo? Nosotros hacemos este tema de funciones las primeras semanas y luego comenzamos con la segunda parte del curso, que son límites. Aquí, límites es la segunda parte del curso. De tal manera, pues que nuestro primer parcial, que es en noviembre 19, es en la semana 7. En ese primer parcial, nosotros deberíamos, si todo va de acuerdo al plan, si vamos al día, pues en temas, si vamos al día en todo, deberíamos evaluar hasta límites. Hasta ahí llegaría nuestro primer parcial. ¿Listo? En esa semana del parcial, en esa semana 7 del parcial, ¿qué es lo que hacemos? Como el parcial es el viernes, el miércoles anterior nosotros hacemos un taller, es decir, yo vengo acá, no preparo clases, sino que vengo expresamente a resolver dudas o a hacer ejercicios en los que tengan pues inquietudes o que parezcan interesantes o que sepa que les van a ayudar. Entonces, hacemos un taller de unos ejercicios interesantes y buenos que les puedan ayudar para el parcial y resolvemos inquietudes que tengan. ¿Listo? Eso lo hacemos el miércoles a las 4 de la tarde en hora de clase común y corriente. Y en esa semana número 7 del parcial. Y el viernes, pues ya no nos veníamos en clase, sino que pues automáticamente entran a parcial. Ahora les digo cómo van a ser los parciales. Luego de eso, pues continuamos con la segunda parte del curso, que básicamente es la parte de derivadas. Esa segunda parte del curso, toda la parte de derivadas, y bueno, el segundo parcial pues cobijaría esa parte de derivadas, ¿listo? Que es como la parte esencial del curso, digamos, la parte de derivación, que es lo que nos interesa más en este curso. Entonces, lo mismo, para el 17 de diciembre, en esa semana del 17, hacemos exactamente lo mismo. El miércoles taller a las 4 de la tarde y el viernes el parcial a las 4 de la tarde. ¿Listo? Y finalmente, pues, después de empezar clase en enero otra vez, hasta febrero 10, que es nuestro examen final, llegamos febrero 10 y entonces hacemos exactamente lo mismo. Hay algunas veces que aquí ya los estudiantes no quieren taller, sino que ya quieren presentar el examen. Entonces hay veces que no se hace de taller, pero pues si ustedes quieren en ese momento, pues hacemos el taller común y corriente y hacemos el examen final. ¿Listo? El examen final, recuerden, jueves. ¿De acuerdo? Y en ese examen final, pues básicamente estará enfocado en la parte de aplicaciones de la derivada. Todo esto de semana 13, semana 14 y semana 15, pues hablas acerca de la parte de aplicaciones de la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación, esa es la parcelación de nuestro curso. Entonces, nuestro curso tiene pues 3 partes importantes, digamos. La parte de funciones, la parte de límites y la parte de derivadas. Esas son las 3 áreas o las 3 aspectos que tenemos que estudiar en nuestro curso. Funciones, límites y derivadas. ¿Listo? Y en la parte inferior está la explicación de cómo se va a hacer para presentar los parciales. Entonces, los que han visto clase conmigo saben que en mis parciales pueden ser o bien 100% virtual o ser virtual pero tener un componente escrito. Quiere decir que si antes del parcial yo les digo, bueno, este parcial va a ser 100% virtual, quiere decir entonces que el día del parcial, a la hora del parcial, no entramos aquí a clase, no entramos a este link, sino que simplemente les envío el link a ustedes del parcial
Entonces, justamente yo programo el correo electrónico para que se entregue a las 4 de la tarde. Entonces, el día viernes del parcial a las 4 de la tarde, les llega exactamente un correo electrónico que dice parcial, link del parcial, indicaciones del parcial. ¿Listo? Ustedes entran al link, resuelven el parcial y a mí me llega la nota y ya. Ese es digamos, el parcial en modalidad virtual. Sin embargo, no quiero que se equivoquen o no quiero que, digamos, que se confíen, ¿no? ¿Vale? No quiero que se confíen pensando que como el parcial es virtual va a ser más fácil o que será más sencillo. Incluso en los parciales virtuales sacan peores notas, incluso pasa así, pasa comúnmente así, ¿vale? ¿Cuál es la otra modalidad? En la otra modalidad es que si yo veo, por ejemplo, que el curso no está rindiendo, si veo que el curso no está rindiendo lo suficiente o veo que no se está avanzando lo suficiente, que los estudiantes no están rindiendo lo suficiente, entonces yo digo, en el próximo parcial vamos a hacer un componente escrito. Quiere decir que de los 10 o de los 15 puntos que tenga el examen, yo pongo a cada uno de ustedes a resolver unos 5 puntos, digamos, unos 5 puntos o más. Ahí les indico, pues por supuesto que eso se indica ahí, y les pongo a resolver completamente a mano. Es decir, ustedes deben utilizar una hojita blanca de blog o de cuaderno, lo que sea, tomar esos 5 ejercicios y hacerlos con todo el detalle escritos a mano, y a esa hojita o a esas hojitas tomarles foto, o en el mejor de los casos escanearla, y bueno, subir un documento Word o un documento PDF, según lo indicado ahí, ¿cierto? Entonces, miren que aquí está explicado eso. Los exámenes se presentarán de manera virtual y algunos de ellos pueden contener un componente de justificación escrita. En caso de tener este componente escrito, los ejercicios designados deberán ser escritos a mano y enviados en fotos, indicando el orden, por supuesto. Cuando ustedes armen su archivo Word o su archivo PDF, los colocan en orden para saber el orden como resolvieron los ejercicios, según las indicaciones del momento. Este componente será acordado con el profesor y comunicado con anticipación. Es decir, que si el examen de la próxima semana va a ser con este componente escrito, pues yo les aviso con anticipación para que preparen, pues, no sé, la cámara del celular, bueno, para que tengan listo, pues, la manera de subir esos archivos al computador, de colocarlos en Word y de colocarlos en PDF y de mandarlos. ¿Listo? Entonces, eso pues será avisado con anticipación. ¿De acuerdo? Y entonces aquí están las reglas. Dice, si el componente escrito dado en el ítem anterior resultan 2 o más estudiantes con trabajos iguales o con dudas razonables de su autenticidad, se procederá a anular todo el examen parcial a los implicados. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Y bueno, esas son como las reglitas generales para presentar los parciales. No se olviden. Con tiempo les digo, este parcial va a ser 100% virtual o este parcial va a ser virtual con componente escrito. Y bueno, en componente escrito pues ya se les acordará o ya se les darán entonces las indicaciones pertinentes en su momento. ¿Listo? Los quizzes que tenemos acá, estos quizzes que valen el 10%, estos quizzes los vamos programando sobre la marcha de las clases. Es decir, no vamos a hacer un quiz por semana, no vamos a hacer, muchos quizzes, pueden ser unos 3, 4 quizzes durante todo el semestre, de tal manera pues que los ubicamos en intermedio de los parciales y les vayan sirviendo a ustedes pues para estar como ágiles en la materia, ¿vale? Entonces, estos los vamos programando y yo les digo, la próxima semana va a ser quiz, entonces ya saben pues a qué atenerse ahí, ya saben que hay que prepararse para ese quiz, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, muchachos? ¿Inquietudes? Profe, una pregunta. Las preguntas, o sea, en el parcial las preguntas que son virtuales y las escritas tienen igual valor o se diferencian de alguna forma. Se diferencian las escritas, el parcial con componente escrito, pues por supuesto que el componente escrito tiene bastante peso. Pero pues eso ya lo acordaré en su momento, ya cuando saque la lista de los ejercicios
y vea, entonces ya hago el cálculo de cuánto puede valer el parcial virtual y cuánto puede valer el parcial escrito. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque, repito, no hay que confiarse de que porque sea virtual va a ser fácil, no. Puede ser difícil e incluso sacar malas notas en el parcial virtual si es que no están pilas con eso. ¿Baja? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Duda? Ah, bueno, me olvidé de comentarles, pero entonces les voy a comentar ahora. Conmigo en particular, conmigo, con el docente Felipe Pipicano en particular, no hay ningún problema en que enciendan el micrófono y hagan la pregunta si tienen alguna duda. ¿Listo? Entonces no hay necesidad de levantar la mano, simplemente abren el micrófono y ya. ¿Listo? Entonces no hay problema con eso. Angie, ¿tiene pregunta? Profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Angie? Profe, yo tengo una pregunta sobre el trabajo, el examen escrito. Si usted tiene, o sea, si nos da un horario estipulado para enviarle la respuesta al correo. Sí, claro, exactamente. Por ejemplo, alguna vez hice un trabajo escrito así, supongamos. El semestre pasado con un curso les dije, el horario del parcial es de 4 a 6, ¿cierto? El horario del parcial es de 4 a 6. Y les dije que les daba hasta creo que fue hasta las 8 para enviar las fotos, pues para enviar el componente escrito como tal. Entonces ahí les doy un tiempito más para que acaben de organizar su componente escrito y lo manden. Sí, por supuesto que eso tiene un horario y todo eso, entonces pues es la situación, ¿no? Esa es la situación. Es un poquito más complicado ahí. Entonces sí, uno les cuadra bien ahí para que puedan tener un tiempito más para cuadrar su documento Word con sus evidencias, pues, o sus ejercicios resueltos, ¿vale? Bueno, muchachos, ahora vamos a hablar acerca de los textos guías, ¿listo? Resulta que en cálculo, pues realmente es que hay muchísimos libros de cálculo, muchísimos. Hay libros de cálculo que tienen miles de ejercicios, cientos de ejercicios. Bueno, hay muchos libros de cálculo. Aquí en la programación académica, que ya la juntamos, aquí, no sé que la juntamos, pero un segundito, lo que fue por aquí, cálculo diferencial del grupo 3. Bueno, no la hemos adjuntado, adjuntemos la programación académica, ¿listo? Ya la vimos, pero no la juntamos. Entonces, adjuntemos la programación académica. Voy a subir un material y voy a colocar aquí programación académica. Programación académica. Voy a subir ese archivito PDF de la programación académica para que lo tengan de una vez. Programación académica del grupo 3. Aquí está. Ahí sube un par de segunditos. Listo. Y esto va para programación académica. Entonces, miren que en este momento su Classroom, si alguien está en el Classroom de pronto, debe haberse actualizado. Ya no sale, pues antes no salía ninguna sección de estas, seguramente no había ninguna sección de estas. Ahora ya debe aparecerle la sección de programación académica, puesto que ya hay un documento ahí, ¿cierto? En esa sección, pues ustedes entran y ahí está el PDF que acabé de contar de programación y parcelación y fue justamente lo que estamos hablando en este momento. ¿Listo? Justamente esto que estamos diciendo aquí está en la programación académica que ya se va viendo ahí. ¿De acuerdo? En esa programación académica he puesto algunos textos guías. He puesto en particular 2 textos guías que nos pueden servir bastante para poder desarrollar este periodo. El primer texto guía es un texto de la Universidad Nacional de Colombia. Este texto es del profesor Eber Dueñas e Ivette Rubio. Bueno, es de 2015, ¿no? Es un texto de la Universidad Nacional de Colombia. Es un libro muy barato, si desean comprarlo, es un libro muy barato. De hecho, los libros de la universidad siempre son mucho más baratos que sacarle fotocopia. Es un libro que puede valer por unos 20.000 pesos tal vez. Es un libro muy barato. Si de casualidad alguno no desea comprarlo, pues una pequeña búsqueda en Google lo puede sacar facilito. Incluso yo por aquí estaba buscando, miren, por aquí busqué, aquí está, por aquí, a ver, busquemos. Aquí está, miren. Yo busqué en Google Cálculo Diferencial de la Universidad Nacional PDF y
Uno de los primeros resultados que me arrojó, fue el primero, el segundo, bueno, este resultado aquí, fue automáticamente el libro, ¿vale? Está completico ahí. Está completico ahí. Entonces, este que está aquí, que están viendo en este momento, este libro moradito con verde, va a ser nuestro texto guía de cálculo diferencial. Es una colección de notas de clase de los profes que, bueno, resume, o bueno, lleva pues bien estos temas que vamos a ver nosotros. ¿Por qué este libro y por qué no otros? O bueno, ¿por qué este libro es el que vamos a tener como principal de texto guía? Pues porque hay muchos libros de cálculo diferencial, ya les dije, pero sin embargo, pues la mayoría de libros tiene cientos de ejercicios en cada sección, tienen 100, 200 ejercicios en cada sección, y pues uno es consciente de que pues imposible ponerse a resolver 100, 200 ejercicios por cada sección, ¿vale? Este libro no tiene tantos ejercicios, pero sí tiene unos muy buenos ejercicios, entonces esa es la situación. Este libro lo voy a guardar aquí para que nos quede a nosotros. Aquí está, lo voy a guardar, diferencial, grupo 3. Aquí lo voy a guardar y lo voy a subir al Classroom de una vez. ¿Listo? Voy a subirlo al Classroom. Donde dice referencias, ahí voy a subirlo. Entonces voy a subir un material y vamos a subir ese libro que estábamos viendo ahí. Entonces, esto ya está aquí en el grupo 3. Este era el libro. Ahí se demora unos segunditos en subir. Y aquí está el libro. Libro Universidad Nacional. Entonces, ese va a ser nuestro texto guía. Los ejercicios principales que vamos a trabajar van a ser de ahí. ¿Listo? Ese va a ser nuestro texto guía. Bueno, no marqué que esto iba para acá. Entonces lo voy a marcar que va para las referencias. Ahí ya. Ya está en la referencia. Entonces en las referencias encuentra ya el texto guía de cálculo diferencial en una variable de los profes. ¿Listo? Entonces ese va a ser nuestro texto, digamos, principal. Por supuesto que tiene ejercicios en cada una de estas secciones. Miren, por ejemplo, el capítulo 1. El capítulo 1, si bien no lo miramos, si bien no lo pasamos, es un buen, ¿cómo decirlo? Es un buen estudio o es un buen repaso de cosas que ya deberían saber. Este capítulo 1, pues, debería ser un repaso del curso de matemáticas básicas o incluso de la matemática de colegio. Entonces, sería importante que leyeran ese capítulo 1. Nosotros vamos directamente al capítulo 2, que es el capítulo de funciones. Ahí empezamos nosotros. Y bueno, seguiríamos con el capítulo de límite, el capítulo de continuidad, derivadas, aplicaciones de la derivada y todo eso. ¿Listo? Entonces, la idea es que pues lleguemos nosotros, por supuesto, hasta el capítulo 6, ¿cierto? Hasta el capítulo 6, que es aplicaciones de la derivada. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro texto principal. Sin embargo, no es el único texto, pues, digamos, que nos puede servir. Como les decía, hay muchísimos textos de cálculo diferencial que nos pueden servir. Otro texto, por ejemplo, muy importante, voy a abrirlo, voy a buscarlo por acá, en cálculo, es el texto de Thomas. Aquí está, es este libro de Thomas. El texto es muy bueno también. Ahí se puede demorar unos segunditos porque está en la nube, entonces tiene que descargarlo. Por eso está pensando, démosle unos segunditos que lo descargue. Ese libro de Thomas es un libro también que ahí ya parece que lo descargó, ahí ya está. Entonces, este libro de Thomas, muy bueno para cálculo diferencial, muy recomendado. Entonces lo pueden ir viendo también, pueden ir estudiando de acá. Todos los teoremas, todos los temas están aquí igual. Entonces, muy recomendado. Tiene muchísimos ejercicios y muy buenos ejercicios que también hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, ese sería como el otro libro recomendado ahí. Y como les comentaba, pues, muchísimos libros de cálculo diferencial. De hecho, uno de los textos más clásicos de cálculo y más difíciles, podríamos decir, es el libro de Apóstol. Este también es un texto recomendado en cálculo diferencial, ¿vale? Voy a buscar aquí está. Aquí está, miren que aquí están las referencias recomendadas. Está el libro de Apóstol, volumen 1,
De hecho, son 2 volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Ese libro de Apóstol está aquí. Es un libro muy bueno, pero es un libro con ejercicios que pueden ser complicados. Entonces, lo que voy a hacer es, a medida que vamos avanzando, voy a buscar algunos ejercicios de este libro de Apóstol que sepa que los podemos resolver, que sepa que hay manera pues, de resolverlo, porque hay unos que son muy difíciles, y se los adjunto pues en un tallercito para que lo tengan para estudiar. De tal manera que en los parciales, cuando vamos a parcial, pues entonces de una vez les comento, cuando vamos a parcial, del texto guía, del texto de la Universidad Nacional, pues de ahí pueden salir varios ejercicios para el parcial, ¿vale? Del de Tomás pueden salir unos cuanticos ejercicios del libro de Tomás y también un par de ejercicios, un ejercicio, 2 ejercicios del libro de Apóstoles. Entonces va a ser como sacar ejercicios así, de esos libros ahí, ir colocándolos y los coloco en el parcial y bueno, significa entonces que, bueno, si hacen los libros, si hacen los ejercicios de nuestro texto guía, que es el texto de la Universidad Nacional, si los hacen todos, que de hecho son poquitos, si los hacen todos, pues entonces, digamos que tienen muchísima probabilidad de sacar un buen examen, ¿listo? Si hacen los de Apóstol, los que hagan el taller, los que les manden el taller, pues entonces significa que tienen casi que el 100% de probabilidades de sacar una muy buena nota en el parcial. Entonces, esa es como la situación en cuanto a los libros. Entonces, no se olviden, ahí ya está en nuestro Classroom este texto de la Universidad Nacional para que lo descarguen y lo tengan a la mano, ¿vale? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿No? No, señor. No, señor. Espero que todo esté claro entonces. Listo. Entonces, una vez explicado todo esto, ya sabemos cómo va a funcionar más o menos este curso. Ahora sí entremos en materia entonces. Entonces, como les decía, nuestro curso pues va a tener básicamente 3 partes. Una primera parte en donde vamos a estudiar funciones, una segunda parte donde vamos a estudiar límites y una tercera parte donde vamos a estudiar derivadas. ¿Listo? El objetivo final de nuestro curso es llegar a las aplicaciones de la derivada. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer todo ese camino de ahí. En este texto guía, pues como les comentaba hace ratico, vamos nosotros a ver funciones, pero por supuesto que aquí hay cosas que ya deberían saber o que en el curso de matemáticas básicas debieron verlas, ¿vale? Entonces, importantísimo que ustedes se tomen el tiempo de leerse, por supuesto, este primer capítulo de introducción de sistemas numéricos, este primer capítulo, leerlo, recordar lo que es que era lo que veían en matemáticas básicas, es muy importante eso. De este segundo capítulo, nosotros vamos a ver funciones como tal, pero pues aquí hay cositas que también deberían recordar, por ejemplo, que la ecuación de la recta, que cómo sacar la pendiente de una recta, que cómo graficar una recta, todas son cositas que pues se debieron ver en el curso de matemáticas básicas y bueno, cuando sea necesario pues las recordamos aquí, ¿listo? Nosotros vamos a entrar de lleno en funciones, en el tema directamente de funciones. ¿Y qué es una función? Pues bueno, quiero comentarles lo siguiente, nosotros podemos ver una función como una especie de fábrica. Ya les indico en qué sentido la vamos a ver como una especie de fábrica. Entonces, vamos a copiar. Un segundito, por favor, saco el lápiz. Por acá. Quedamos por acá. Listo, aquí estamos ya en el documento. Entonces, nuestro primer tema va a ser funciones reales. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es una función? Una función va a ser una relación, por definición, una función va a ser una relación entre 2 conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Una función es una relación entre 2 conjuntos que cumple una cierta propiedad que ya la vamos a ver. Entonces, para la definición de función necesitamos 2 conjuntos, sean A y B, conjuntos, ¿cierto?
Y por supuesto que diferentes de vacío. Por eso les voy a colocar A diferente de vacío y B diferente de vacío para que sean conjuntos no vacíos. ¿Listo? Entonces, digamos así, una función f entre A y B, entre A mayúscula y B, es una relación tal que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. ¿Listo? Empezamos entonces con la definición oficial de función. Esa es la definición más general de función que podamos tener. Entonces, una función f, aquí le puse f, pues el nombre de la función, entre dos conjuntos, necesitamos dos conjuntos, A y B. Es una relación, es decir, que vamos a relacionar esos dos conjuntos, vamos a relacionar el conjunto A con el conjunto B, de tal manera que cumple ¿qué condición? Que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. O sea que podríamos estar ante una situación como esta. Pongamos entonces algo así. Podemos tener, por ejemplo, nuestro conjunto A podría ser este conjunto que está aquí. Nuestro conjunto B podría ser un conjunto en negro por acá. Este sería nuestro conjunto A. Este sería nuestro conjunto B. Nuestra relación F va de A en B, ¿vale? Va de A en B. Y entonces A y B pueden tener cualquier tipo de números. En un principio, pues pueden tener cualquier tipo de elementos, ¿no? No hay limitación, no dice acá que tienen que ser exactamente números, ¿no? No dice. Puede ser que A, por ejemplo, tenga asterisco, puede ser que A tenga un signo de pregunta, puede ser que A tenga al número 2, puede ser que A tenga a la letra E, puede ser que A tenga a un triangulito, puede ser que A tenga a una circunferencia, supongamos, puede tener cualquier cosa. No hay limitación en lo que pueda tener. ¿Listo? Por su parte, el conjunto B puede ser que tenga, por ejemplo, al signo de admiración, puede ser que tenga otra vez al signo de pregunta, puede ser que tenga el número 3, puede ser que tenga a la letra A, puede ser que tenga, por ejemplo, a un cuadrito, puede ser que tenga, por ejemplo, a una estrella. ¿Listo? Entonces, ese puede ser el conjunto B. Y entonces armemos una relación entre estos dos conjuntos. Supongamos, por ejemplo, que asterisco está relacionado con 3, entonces lo unimos ahí. Supongamos que signo de pregunta está relacionado con signo de pregunta, entonces así. Supongamos que el 2 está relacionado con la A, supongamos que la E está relacionado entonces con cuadrito y triángulo, pues resulta que coincidencialmente también está relacionado con cuadrito. Y supongamos además que bolita o circunferencia está relacionado con estrellita. ¿Listo? ¿Ves? Ahí se establecieron las relaciones que hay entre nuestros conjuntos, entre A y B. ¿Vale? La pregunta es, ¿esa relación que está ahí será una función? ¿Cumplirá la definición de función? Pues bueno, uno tiene que ver si cumple lo que dice acá arriba, ¿no? Si cumple que A y B son diferentes de vacíos, sí, lo cumple. Entonces, una función f entre A y B es una relación tal que a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué dicen? Esa gráfica, así como está ahí, ¿es una función o no es una función? ¿Cumple que cada elemento de A está relacionado o le corresponde un único elemento de B? ¿Ustedes qué dicen? Profe. ¿No? ¿Sí o no? Sí, Sí. una función. Sí, una función. Ok, dos dicen que sí es una función. Y bueno, de hecho, muy bien, de hecho sí es una función. Sí es función. ¿Cuál podría uno ponerlo a dudar? El que podría ponerlo a dudar uno es la E y el triángulo, ¿no? La E y el triángulo. ¿Por qué? Porque resulta que E y triángulo están relacionados en B, pero tienen la misma relación, es decir, están relacionados con cuadritos.
¿Listo? Resulta que eso no contradice la definición de función. La definición de función dice, cada elemento del dominio, cada elemento del conjunto A está relacionado con un elemento en el conjunto B, ¿cierto? Con un único elemento del conjunto B, pero nunca dice que no se pueden repetir esas relaciones. ¿Listo? Entonces, E está relacionado con un único elemento de B, sí, está relacionado con cuadrito, está bien. Triángulo, ¿está relacionado con un único elemento de B? Sí, está relacionado con el mismo cuadrito, pero es que eso no lo impide la definición de función. Nunca nos dice que está prohibido que tengan la misma relación. Lo único que dice es que tienen que estar relacionados con exactamente uno en B, pero no dice que tienen que ser distintos ni nada. No impide que pueden ser el mismo, ¿vale? O sea que, en efecto, sí es función. ¿Listo? Vamos a hacer otro grafiquito aquí. Por ejemplo, este es A. Pongamos en azul B. ¿Listo? Este es B. Pongamos aquí, quitemos este de acá. Este es A. Este es B. Pongamos aquí los elementos. Pongamos aquí A, E, I, O, U. Y signo de pregunta como para completar ahí. Dijimos que no tiene ninguna restricción. 6, 8, 10, 12. ¿Vale? Y pongamos las relaciones. Supongamos entonces que A está relacionado con 4, que E está relacionado con 6. Supongamos entonces que, por ejemplo, la O está relacionado con 8, la U está relacionado con 12 y el signo de pregunta con 10. ¿Listo? ¿Es eso una función? Aquí, bueno, esta es nuestra relación F. ¿Será función o no será función? ¿Ustedes qué dicen? No es función. No es función, ¿por qué? Porque hay un elemento que no, un elemento de A que no tiene ninguno en B. Exactamente. Este de aquí no es función, ¿cierto? Muy bien, porque contradice la definición de función. La definición de función dice, todo elemento de A tiene que estar relacionado con un único elemento en B. Y aquí hay un elemento que está fallando esa definición. ¿Listo? Está fallando esa definición de función. Entonces, esa de ahí no es función. Hagamos otro ejemplito por acá. Por aquí. Y en azul pongamos el otro. Y pongamos este ejemplito por aquí. Este es A. Este es, me olvidé quitar este cosito. Aquí. Este es A. Este es B. Pongamos aquí números. 2, 5, por ejemplo. 2, 5, 3, 8, 4, 11, 17. Por aquí pongamos a cuadrito, por aquí pongamos signo de pregunta, signo de admiración, pongamos triangulito, pongamos circunferencia y cuadradito y ya está, pongamos estrellita entonces. Pongamos estrellita por aquí, ¿listo? Y armemos las relaciones ahora sí. Entonces supongamos que 2 está relacionado con cuadrito, que 5 está relacionado con signo de admiración, que 8 está relacionado con circunferencia, ¿vale? Pero que el mismo 8 está relacionado con signo de pregunta, que 4 está relacionado con triangulito, y 11 y 17 con estrellita. ¿Listo? Ahora bien, ¿eso es función o no es función? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es función o no es función? ¿Por qué no es función? Porque el 8 del conjunto A se relaciona con los elementos del conjunto B. Ok, muy bien. Aquí entonces, de hecho, esta relación de aquí no es función y tiene dos problemas graves. Dos problemas graves. Empezando que el 3 del conjunto A no tiene ninguna relación en el conjunto B, ¿vale? Ese ya es problema grave, es problema suficiente para que eso no sea función. Entonces ya con que el 3 no tenga imagen o que el 3 no está relacionado con nadie, pues entonces ya baila, ya no es función. Pero más aún, más grave todavía, también el 8 que incumple la definición de función, ¿cierto?
el 8 está relacionado con 2 elementos en el conjunto B, entonces grave, no es función. Entonces, digamos que incumple totalmente la definición de función. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos claros. Ya sabemos exactamente qué es una función, sabemos la definición de función. Y bueno, esa es parte de lo que tenemos que tener bastante claro. La segunda parte, lo que tenemos que tener bastante claro es que en nuestro interés, pues no estamos tan interesados o no estamos interesados, de hecho, en funciones como estas que tienen todos estos tipos de elementos raros, ¿no? Nuestro interés son las funciones numéricas, son donde el conjunto A y el conjunto B, pues, son números. Entonces, ese va a ser nuestro interés. ¿Listo? Ahora bien, otra anotación que hay que hacer antes de seguir es comentarles, pues seguramente ya lo saben, es comentar que el conjunto A y el conjunto B tienen nombres, ¿no? El conjunto A se llama dominio, cuando sí es función, ¿no? El conjunto A se llama dominio y el conjunto B se llama entonces codominio, ¿vale? Entonces, el conjunto A, pongámosle aquí, A, esta que sí es función, ¿no? Esta sí es función. Se llama dominio. Dominio de F. Ahí se cerró. Se cerró el programa. Vamos a ver. De pronto se borró todo lo que hemos hecho ya. Vale, se cerró el programa. Ahí está. Yo pensé que se ha borrado todo y ahí sí, graves. Entonces estamos escribiendo por aquí. Ajá. Entonces aquí. El conjunto A se llama dominio de la función, ¿cierto? Dominio de la función F de F. Y el conjunto B se llama codominio. ¿Listo? Codominio de la función F. ¿De acuerdo? ¿Cómo notamos ese dominio y ese codominio? Bueno, quiero comentarles que en diferentes libros lo notan de diferentes maneras. Ustedes pueden ser que vayan a un libro y lo encuentren así, como DDF, por ejemplo. Si ustedes encuentran, están hablando de funciones, y se encuentran ese símbolo como DDF, pues bueno, eso están hablando del dominio. En otros libros puede ser que lo encuentren así, DOM-DF, por ejemplo. Entonces, DOM-DF será el dominio de la función F, ¿listo? Entonces es como las maneras más usuales, lo que más se utiliza al momento de notar dominios. ¿De acuerdo? Entonces puede ser así, donde F, DDF, el codominio lo mismo, el codominio puede ser que encuentren COP de F, puede ser que encuentren COP de F así. Entonces diferentes libros manejan diferentes notaciones para el dominio de una función. Incluso pues yo hay veces que me olvido y manejo una u otra, pues dependiendo de no sé, pues algunas veces simplemente las intercambio y la idea es que pues que nos quede claro a todos y que quede claro que eso es el dominio, que el conjunto de donde arranca la función, de donde arranca es el dominio y al conjunto donde llega es el codominio. ¿Listo? El conjunto donde arranca es el dominio y el conjunto donde llega es el codominio. Ahora bien, hay otro conjunto ahí que es bastante importante. Vamos a hacer una función por aquí para que quede claro que ya no hay espacio. Entonces vamos a colocar una funcioncita por aquí. Esta que voy a dejar acá sí es función. Solo que necesito explicar un conjunto bastante importante. Entonces esto va a ser nuestro conjunto A, nuestro dominio de la que sí va a ser función. Conjunto B, codominio de la que sí va a ser función. Y pongamos aquí, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 como dominio. Y pongamos el codominio 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 en el codominio. Y establezcamos las relaciones. Por ejemplo, que 2 está relacionado con 9, 4 con 12, el 6 también con 9, el 8 está relacionado con 15, el 10 con 15, el 12 con el 18 y el 14 con el 18. ¿Listo? Entonces, esta sí es función. Entonces, esta relación sí es una función.
Nuestro dominio entonces será el conjunto A, ¿cierto? Nuestro dominio de F será el conjunto A, es decir, el conjunto formado por el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y el 14. Nuestro codominio va a ser el conjunto B, ¿cierto? Codominio va a ser el conjunto B, codominio de F va a ser el conjunto B, que es el conjunto formado por el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y el 21, ¿vale? Y hay otro conjunto bastante importante aquí que es el rango de la función. ¿De dónde sale ese rango? Pues sale del hecho de que hay elementos que no se están utilizando en el codominio. Observen que no todos los del codominio están relacionados. Miren, por ejemplo, aquí. Está el 3, por ejemplo. El 3 no está relacionado. Miren, por ejemplo, el 6 tampoco está relacionado con nadie. Miren, por ejemplo, el 21 tampoco está relacionado con nadie. ¿Listo? Entonces, el rango de una función es el conjunto o el subconjunto del codominio, mejor dicho, es el subconjunto del codominio, es decir, es una parte de B, de todos los elementos que están ocupados, que tienen relación con elementos del dominio. El rango, algunos libros lo colocan como R de F, este es este, y este no, es este de acá. Toca estarle cambiando. Entre otras cosas, les comento, este programita hace tiempo que no lo utilizaba, entonces puede ser que me coste unos días volver a tomar el ritmo con este programa. ¿Listo? Entonces, rango de F va a ser el conjunto de elementos del codominio que están ocupados, que tienen relación. Va a ser el 9, va a ser el 12, va a ser el 15, va a ser el 18. ¿Listo? Va a ser el 9, el 12, el 15 y el 18. Los elementos del codominio que tienen una relación con algún elemento del dominio. Ese será entonces el rango de la función. Repito, el rango son los elementos del codominio que tienen alguna relación o que tienen una relación con algún elemento del dominio. En este caso, el 9, el 12, el 15 y el 18. ¿De acuerdo? De hecho, una primera propiedad del rango es que el rango está contenido en el codominio. Es justamente lo que estamos haciendo, mirando que el rango es un subconjunto del codominio, es una parte del codominio. El rango es lo que voy a encerrar en este momento en morado, mientras que el codominio sería todo el conjunto que está en B, es decir, toda ese conjunto azul que está ahí. ¿Listo? El rango es solamente lo que está en ese momento en morado. Entonces, el rango es una parte, es un subconjunto del codominio. Y bueno, algunas veces en algunos textos van a encontrar así R de F, en otros textos van a encontrar RAN de F, por ejemplo. En otros van a encontrar RAN de F. Bueno, diferentes textos manejan diferentes notaciones para el rango. Y cuando vamos a leer algún libro, pues tenemos que asegurarnos cómo van a escribir el rango ellos. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, parece que está todo claro hasta ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí pasemos a lo que realmente nos interesa a nosotros. Como les comentaba al principio, nuestro interés principal son las funciones numéricas, es decir, son las funciones donde el dominio y el codominio son números, ¿vale? En el particular caso, las funciones reales son aquellas donde el dominio y el codominio son
subconjuntos de los números reales. ¿Listo? Es decir, una función real, palabras más, palabras menos, será una función f que arranque con dominio un subconjunto de los números reales y que caiga en los números reales otra vez. Entonces podríamos escribirla así. Una función f, una función real, será una función que tenga como dominio un subconjunto de los números reales y el codominio son los números reales otra vez. ¿Listo? Son números reales otra vez. Ese subconjunto de los números reales del que les estoy hablando aquí es el subconjunto A. Muchas veces incluso puede ser un intervalo. Puede ser, por ejemplo, que una función f tenga como dominio el intervalo AB, ¿cierto? Y bueno, caiga a los reales otra vez y esa podría ser una función real. ¿Listo? ¿Cómo podemos escribir una función real? Lo más usual, lo más, digamos, lo más manejado es que las funciones reales pues tienen una escritura de la siguiente forma. Por ejemplo, nos podemos encontrar una función real así, f de x igual a, por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1, por ejemplo. Ese podría ser un ejemplo de una función real y es la manera más usual de encontrárselas. Entonces, nos está diciendo pues que esta función toma un valor de x, y le aplica un proceso. ¿Cuál es el proceso que le aplica? Pues le aplica primero el proceso de elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Luego a eso le suma el doble de x, que sería el de acá, le suma el doble de x, ¿listo? O 2 veces x. Y finalmente, a todo ese resultado le suma 1. Por eso les dije al principio que una función la podríamos ver como, entre comillas, como una especie de fábrica. En una fábrica, ingresa ese valorcito x a la fábrica, digamos, ingresa ese valorcito de x, pongámoslo así mejor, y sale otra cierta expresión, pongamos aquí, por ejemplo, 3x más 1. Entonces, aquí ingresa un valor de x y lo que hace, pues, esa fábrica es multiplicarlo por 3 y sumarle 1. Entonces, algo como, tal vez, así, ¿no? Pongamos esto. Esta es nuestra función f. Aquí está nuestra fábrica, como que muy entre comillas. Esta es nuestra función f. ¿Vale? Y entonces aquí a esta fábrica ingresa un valorcito x. ¿Listo? Ingresa ese valorcito x. Aquí dentro de la fábrica, pues, le hacen una cierta operación, le hacen un cierto proceso, un procedimiento. ¿Y qué es lo que sale de la fábrica? Pues lo que sale es, en este caso, ¿cierto? 3x más 1. 3x más 1. Es decir, lo multiplico por 3 y a ese resultado le sumo 1. Entonces, nosotros podemos ver una función o podemos pensar en una función como una especie de fábrica. Un valorcito de x entra a la fábrica, a la función le aplica un cierto proceso y lo que sale, pues, es el proceso, es la función, es lo que le hizo la función a ese valorcito de x. En el caso anterior, pues, era x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Simplemente cambiaba, pues, el proceso que le hacía la función a ese valorcito de x. ¿Listo? Entonces, nosotros, lo usual es escribir, es encontrarnos funciones escritas de esta forma, como f de x igual a una expresión, pues, que tenga x ahí. Esa es como la manera usual de encontrarnos una función real. ¿Listo? Pero no es la única forma. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí f de x igual a 3 por x cuadrado más 2. Esa sería una función real, como estábamos diciendo, en el sentido usual, en el sentido de que, pues, la mayoría de veces la vamos a encontrar así. ¿Listo?
Pero como les decía, esa manera de escribirla ahí no es la única forma como nos vamos a encontrar las funciones. Puede ser, por ejemplo, que también podamos encontrar una manera escrita. Por ejemplo, la función f es tal que toma un número, lo multiplica por 3 y le añade 2, supongamos. Eso podría ser otra función f. Y miren que es otra manera de escribir las funciones. ¿Listo? Lo podemos encontrar así también, no hay ningún problema. Podemos encontrar así, de hecho. Si quisiéramos pasar esta función escrita así en lenguaje natural al lenguaje simbólico, pues estaríamos hablando de esto, ¿no? F de x igual a 3x más 2, ¿no? Estaríamos hablando así, pero pues en algún caso puede ser que lo encontremos escrita en lenguaje natural así. ¿Listo? Incluso hay otras funciones en donde no es posible siquiera conciliar una sola expresión para toda la función, como en el caso de esta, que era 3x cuadrado más 2, ¿no? Como en este caso hay funciones que no es posible conciliar una sola expresión. Entonces, hay funciones que nosotros podemos escribir así, por ejemplo, una función f de x que valga, por ejemplo, yo qué sé, 2x cuadrado más 3x menos 5, si x mayor o igual que 5, por ejemplo, y que valga menos 3x más 2, si x es menor que 5. Entonces, esa es una tercera manera en cómo podemos encontrar las funciones reales. Aquí, en esta función, de hecho se llama así, función a trozos. Función a trozos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que no se pudo conciliar la función para que nos quede una sola expresión, como en el caso de aquí, ¿vale? No se pudo conciliar, no se pudo encontrar una sola expresión para la función. Entonces, ¿qué fue lo que tocó hacer? Pues lo que tocó hacer fue eso, exactamente, colocarla a trozos. Nos dice, después de 5, después de que x valga 5, después del número 5, el proceso que le hace la fábrica a ese valor de x es este, ¿cierto? Es este el proceso que le hace la fábrica a ese valor de x. Y antes del número 5, el otro proceso que le hace la fábrica a ese valor de x es este de acá. Entonces, eso es lo que pasa, que podemos tener funciones a trozos en donde cuando pues, no se pudo conciliar, no se pudo encontrar una sola expresión para toda la función. ¿Listo? ¿De acuerdo hasta ahí, muchachos? ¿Hasta ahí bien? ¿Claro hasta ahí? Ok, ahí darle pregunta. Bueno, hay una pregunta ahí, no se olviden, pueden preguntar, muchachos, enciendan el micrófono y pueden preguntar. Muchas veces que uno se pierde de las preguntas del chat porque cuando uno tiene pues abierta otra ventana y no las mira, ¿vale? Darle preguntas si el valor de x, si dice que si uno mismo le da el valor a x, ¿vale? Ella pregunta si uno mismo le da el valor a x. La respuesta es sí y no, es sí y no, más o menos, es sí y no. Es decir, voy a aclarar esa situación. Vamos a aclarar esa situación y terminamos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí estábamos hablando de las posibles maneras como nos podemos encontrar una función. Y créanme que hay más todavía. Poco a poco las vamos a ir viendo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que pues ya dijimos, toda función debe tener un dominio. Debe tener un dominio. ¿Vale? Entonces, esta función que pusimos aquí, pues debe tener un dominio. No lo pusimos porque no estábamos hablando de eso todavía, pero debe tener un dominio. Esta función de acá, que la pusimos aquí como 3x cuadrado más 2, debe tener un dominio. ¿Listo? Todas estas funciones que hemos puesto deben tener un dominio, el cual no pusimos, pues porque, miren que aquí no pusimos el dominio, no lo pusimos porque no estábamos hablando de eso exactamente, pero toda función tiene que estar
arraigada, tiene que estar pegada a un dominio. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, la función f de x es igual a 5x cuadrado más 3x menos 2, entonces automáticamente la pregunta es, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio de esa función? Tiene que estar pegada a un dominio. Nosotros dijimos, por definición de función, que siempre iba a tener un dominio y que siempre iba a tener un codominio y que siempre iba a tener un rango. Entonces, ¿cuál es el dominio de esa función? Pues bueno, muchas veces el dominio de esa función nos lo da la naturaleza misma de la función, es decir, nosotros a cualquier número real lo podemos elevar al cuadrado, lo podemos multiplicar por 5, lo podemos multiplicar por 3, le podemos restar 2, es decir, a cualquier número real le podemos hacer eso, y por tanto el dominio puede ser todos los reales, por ejemplo, en este caso. ¿Listo? Entonces, como a cualquier número le podemos hacer esa operación, pues entonces el dominio serán todos los reales. ¿Listo? Puede ser que el dominio en otra circunstancia no lo dé el contexto. O incluso puede ser que nosotros estemos en un ejercicio práctico, estemos analizando una cierta cosa. Por ejemplo, supongamos, no sé, supongamos que la función sea la plata que me gasto cada día, supongamos. Entonces debe tener un contexto. Nosotros no podemos hablar de días negativos. Comenzamos y hablamos, sea mucho, hablando del primer día, segundo día, tercer día, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio nos está dando un contexto en donde ese contexto pues nos va a dar el dominio. Entonces puede ser que el contexto nos diga que el dominio sea un intervalo de la forma A, B, por ejemplo. Entonces ella preguntaba si el valor de X se lo podemos dar nosotros. Bueno, sí, en el sentido de que le podemos dar el valor de X, pero siempre que ese valor de X esté dentro del dominio que estemos trabajando, ¿vale? Por eso les decía sí, no, porque nosotros podemos darle un valor de X, sí, pero tiene que estar amarrado al dominio de la función. ¿Quién nos da el dominio de la función? Pues muchas veces el ejercicio que estamos trabajando nos indica cuál es el dominio. Muchas veces el dominio surge de manera natural, siendo pues el conjunto de números más grande donde podemos definir la función. Por ejemplo, miren esta función. F de X igual a 1 sobre X. Esa funciona así, F de X igual a 1 sobre X. Si me preguntan a mí, ¿cuál es el dominio más grande que yo pueda sacar de esa función? Es decir, ¿cuál es el conjunto de números más grande que yo pueda definir esa función? Yo les digo, bueno, el conjunto más grande de números en el que yo puedo definir esa función, en el que yo puedo evaluar los valores de X, van a ser los números reales quitándoles el 0. ¿Por qué? Porque esa función que tenemos ahí tiene un denominador y ese denominador es la variable X, ¿vale? Y yo sé que cuando hay un denominador, pues yo tengo que procurar que ese denominador sea distinto de 0. No podemos tener un denominador 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está definida. Entonces, ¿cuáles son los números a los que yo puedo 1 dividido el número X? Pues van a ser todos los reales. Cualquier número real que yo ponga aquí va a ser válida esa división, pero quitándole el 0, porque no puedo dividir por 0. Entonces, eso ya me da un dominio. El dominio son los números reales, quitándoles el 0, o también yo podría reescribir esto, volverlo a escribir como los X distintos de 0, ¿no? Los X distintos de 0, también lo podría escribir así. Entonces, sí, muchas veces el contexto y la función misma te da el dominio que estás buscando, y muchas veces también lo que decíamos, nosotros podemos evaluar un valor de X, sí, siempre y cuando esté amarrado al dominio de la función. Por supuesto que lo que estamos hablando aquí es apenas introducción. Ya la próxima clase pues entraremos a ver ejemplos más concretos. Esto es una introducción al tema de funciones todavía. Ahí poco a poco pues estaremos hablando de cómo funciona todo este asunto. ¿Vale, muchachos? No sé, ¿alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces terminemos aquí. Faltan unos minuticos para las 6. Generalmente yo termino unos minuticos antes. Hoy voy a terminar estos minuticos porque
tengo que hacer una diligencia, pero entonces, pues, dejamos hasta aquí. Ya el próximo miércoles nos vemos en clase común y corriente, a la hora usual, a las 4 de la tarde, y entonces seguimos viendo este tema de funciones. ¿Listo? Si no hay más preguntas, si no hay más Una dudas. pregunta. Dime, claro. El miércoles no es que hay un evento que todos los profesores tienen que estar y no sé. Bueno, yo no sé, te comento que a mí no me han dicho nada, o no sé, no me he enterado, la verdad. Si hay eventos, si hay alguna situación en donde no se pueda dar clase, pues yo les escribo, por supuesto, por correo, o les dejo el clase con el aviso, entonces estar pendiente. Hasta ahora no sé, hasta ahora no he escuchado, pero si hay alguna situación que no permita dar clase, pues se les avisa con tiempo, ¿listo? Ah, listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces se cuidan mucho, nos vemos, que pasen un buen fin de semana y que estén muy bien. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe.